En la lección de hoy vamos a ver cómo calcular la distancia entre dos puntos en un plano. Pero antes de ir a un plano, vamos a dibujar una línea recta. Cuando estamos en una sola dimensión y tenemos el eje real, solo para recordarnos, supongamos que tenemos los puntos x1 y x2 y queremos calcular justo la distancia entre esos dos puntos. ¿Cómo dirías que se puede calcular esa distancia? Pues restaríamos, ¿verdad? Restaríamos el número mayor menos el número menor. En general, se restan dos números. Se puede restar x2 menos x1, y si restamos x1 menos x2 sería negativo, ¿verdad? Y para eso se le pone valor absoluto. Por ejemplo, si tuviéramos dos puntos en el eje real, y este fuera el 10, y este fuera, por ejemplo, el menos 1, diríamos que la distancia es 10 menos 1, porque en este ejercicio x2 vale 10 y el primer punto vale menos 1, ¿cierto? Entonces por eso restamos x2 menos x1, 10 menos 1, quedando 10 menos por menos más 1, queda valor absoluto de 11, que es igual a 11. Y esa es la distancia desde el menos 1 al 10, los 10 lugares que hay hasta el 0, más este otro lugar. ¿De acuerdo? Bueno, es muy sencillo en una dimensión, pero vamos a dos dimensiones, al sistema de coordenadas cartesiano que ya conocemos. Vamos a dibujar el sistema de coordenadas y vamos a dibujar dos puntos en este sistema de coordenadas. Vamos a poner el punto P1 con coordenadas x1 y y1, que sabemos que la coordenada x1 se hace trazando una línea perpendicular al eje, y este es x1, y esta es una línea perpendicular al eje y sería y1. Vamos a poner aquí el punto P2, que sería x2, y2, lo que significa que su componente x2 está aquí, y su componente y2 estaría acá. Y trazamos un segmento de recta entre el punto P1 y P2 y queremos justo calcular esa distancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo calcularíamos esa distancia? Porque ahora estos dos puntos no están en una línea recta. Si estuviera a lo largo de una línea recta, sería una sola dimensión y sería este caso. Pero aquí no estamos a lo largo de esta línea recta, sino que este segmento de recta está en un plano. ¿Cómo se hace? Pues lo que se hace es aplicando el teorema de Pitágoras, que se conoce de trigonometría. Vamos a dividir o vamos a construir este triángulo. Vamos a extender este segmento de recta hasta aquí, de forma tal que aquí tenemos un triángulo, ¿no? Vamos a decir que estamos de este punto y a este. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la distancia desde aquí hasta aquí? Este segmento, ¿cuánta distancia crees que mide? Entonces, de igual manera que lo vimos en una sola dimensión, pues esta distancia sería x2 menos x1, ¿cierto? ¿Y cuánto crees que mida la distancia de este otro segmento? Pues sería, este otro segmento está en el eje Y, es paralelo al eje Y, ¿de acuerdo? Entonces sería el punto 2, que es y2, menos el punto y1, que es y1, como si fueran dos alturas. Aquí sería y2 menos y1. Y si tomamos ese triángulo y lo miramos con lupa, vamos a construirlo aquí. Esta es la distancia que queremos calcular, que no conocemos, y aquí tenemos esta distancia y esta otra, que con este símbolo quiero decir que ahí hay un ángulo recto de 90 grados, y esta distancia es x2 menos x1, la hemos tomado de acá, la traemos aquí, y esta otra distancia es y2 menos y1. ¿Recuerdas el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que si un triángulo es rectángulo, un triángulo recto, entonces, y esto es una equivalencia, que significa que si el triángulo es recto se cumple la tesis, y esta es la hipótesis, pero también se cumple en esta otra dirección. Si tenemos un triángulo que se cumple esta condición que vamos a escribir aquí, va a ser un triángulo recto.
Bueno, si el triángulo recto se cumple, que c cuadrado es a cuadrado más b cuadrado. ¿Quién es a, b y c? Pues en un triángulo recto, c es lo que se llama la hipotenusa, el lado más grande y opuesto al ángulo recto. Y a esto se le llaman los catetos A y B, que son los dos lados que forman 90 grados. ¿De acuerdo? ¿Cómo aplicaríamos esto en este ejercicio? Pues en este ejercicio tenemos que A es igual a x2 menos x1, ¿cierto? Y que B, que es esta altura, sería y2 menos y1, y2 menos y1. Y por lo tanto, esta expresión aquí se convierte en que c es igual a esta distancia que queremos calcular. Por lo tanto, obtenemos que c cuadrado es a cuadrado más b cuadrado, y llevándolo aquí sería d al cuadrado es a al cuadrado, que es x2 menos x1, al cuadrado, más b cuadrado, que es y2 menos y1 al cuadrado. Vamos a despejar y voy a escribir esa distancia entre el punto P1 y el punto P2 que hemos sacado de aquí del sistema de coordenadas cartesianas. Pues esa distancia es entonces la distancia entre el punto P1 y el punto P2, y vamos a escribir que esa distancia es raíz, estamos despejando, llamamos raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y esta es la fórmula para el cálculo de la distancia entre los dos puntos. ¿De acuerdo? Hasta aquí este vídeo, y en el siguiente vamos a continuar con las propiedades del cálculo de esta distancia.